Bueno, ahí están viendo la presentación, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, el tema de la clase de hoy es instalaciones eléctricas en áreas hospitalarias. Es una particularidad que tiene sus detalles y sus cosas específicas que hay que tener en cuenta. Entonces, el objetivo fundamental es describir cómo tiene que encararse y realizarse una instalación eléctrica hospitalaria en todo su conjunto, fundamentalmente a lo que tenga que ver con las áreas críticas, con el objetivo de minimizar los riesgos de electrocución, como en cualquier instalación, pero más específicamente de los riesgos que involucran una instalación hospitalaria, asegurar simultáneamente también la continuidad de servicio, porque hoy por hoy todo equipamiento, sostén de vida, es eléctrico, por lo tanto cualquier paciente que sea crítico necesita sí o sí tener una continuidad de servicio, y según los distintos locales, y de acuerdo al uso de las prácticas que se vayan a realizar en ellos, qué tipo de requerimiento específico se debe realizar en función también de cumplir con la normativa vigente. Entonces veamos un poco cuáles son las normas, las reglamentaciones, la bibliografía que hay y cómo se aplica prácticamente. Para eso, vamos a estudiar los efectos de la corriente eléctrica que produce sobre el cuerpo humano, la protección que tenemos que tener en cuenta y las corrientes cuándo pasan a ser peligrosas, definir e identificar el macroshock del microshock y sobre todo lo que más apunta la normativa y las instalaciones hospitalarias en las áreas críticas es evitar el microshock. Para... ¿Alguien quiere entrar? Para evitar el microshock, entonces las estrategias, las herramientas con las que disponemos va a ser una puesta a tierra y una equipotencialidad de toda la instalación. En algunos casos vamos a tener que recurrir a sistemas aislados de tierra, los sistemas IT, transformadores de aislación para uso hospitalario, monitoreo de aislación, y ahí vamos a distinguir entre los que son de resistencia y de impedancia. Bien. A su vez, tenemos que garantizar la continuidad de servicio aún ante fallas del suministro, para lo cual se van a requerir alimentaciones auxiliares, transferencia de alimentadores y fuentes auxiliares. También tenemos que tener en cuenta las perturbaciones producidas por campos eléctricos y magnéticos de frecuencia de red y por los impulsos electromagnéticos que podamos llegar a tener en la red, en las líneas. También están presentes las normas y reglamentaciones que indican y especifican cómo deben de hacerse las instalaciones según el destino y uso, y estas deben cumplirse. En la actualidad, en nuestro país no hay una institución o un organismo de control con poder de policía que verifique el cumplimiento de estas normas y o reglamentaciones, ¿no? Inclusive en las habilitaciones municipales, el Ministerio de Salud y todo eso, pueden llegar a pasarlas y a tener inclusive las instalaciones habilitadas o el hospital habilitado sin cumplir o sin verificar que se cumplan a rajatabla con la normativa. Entonces, el problema está cuando yo tengo algún incidente o algún accidente, algún juicio de mala praxis, un incendio o algún otro motivo en el cual intervenga la justicia por alguna demanda. Hoy por hoy está muy naturalizado el tema de las malapraxis, está el seguro de malapraxis, en el cual todas las instituciones y los médicos se resguardan. Pero ante un accidente o algún incidente en el cual hagan la denuncia, lo primero que va a hacer el juez va a ser investigar a ver qué es lo que hizo el médico, por un lado, y dónde lo hizo, ¿no? Dónde se realizó la práctica. Para ver qué es lo que hizo el médico, bueno, va a requerir, va a llamar o va a designar a los peritos forenses, los peritos médicos, que van a estudiar a ver qué procedimientos, diagnóstico y demás hicieron. Y para todo lo que es la parte de infraestructura y espacio, va a llamar o va a invitar a colaborar o a participar a un perito ingeniero, que va a estar obviamente familiarizado con toda la normativa, y lo que va a hacer un checklist, a ver si la instalación cumple con la normativa. Más allá de que capaz que puede haber sido un hecho fortuito, porque como vamos a ver, estos problemas son para prevenir, pero no necesariamente, digamos, los interrumpe del todo, ¿no?
Pero teniendo todas estas protecciones, no se garantiza de que el riesgo es mínimo. Entonces, la normativa lo pide, por lo tanto, si hubo algún accidente y no se cumplió con la normativa, obviamente el perito va a decir no cumple con la normativa. Entonces ya ahí el juez va a inclinar la balanza, va a decir, ah, acá este lugar ya no cumple, va para este lado. Y además, todo lo que sean seguros de mala praxis, ante la falta de cumplimiento del espacio físico, ellos no se van a hacer cargo del juicio, porque van a decir, ah, no, yo me hago cargo del médico. Si el médico se equivocó, cubro los errores del médico. Ahora, los errores de la parte de justicia, yo no me hago cargo. Entonces tiene que hacer cargo de la institución. Y son juicios caros, que se pagan caros. Entonces, como dice acá, ¿no? Las ordenanzas y los peritajes suelen aparecer, entre otras anomalías, el incumplimiento de las normas y reglamentaciones. Y deben ser observadas en las instalaciones, como por ejemplo la instalación eléctrica. Y acá, la normativa que hay es la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es la número 19.587, con su decreto reglamentario 357/74, que lo que establece básicamente es que se deben realizar las instalaciones eléctricas hospitalarias conforme a la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina. La normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina es la 90.364, la parte 7, en la sección 710, específicamente para instalaciones hospitalarias. Entonces, la idea lo que hace es dictar estas reglamentaciones y que lo hace en concordancia con otras instituciones normativas internacionales, como ser la IEC, y sin perder de vista, por supuesto, la legislación argentina y las normas institucionales argentinas, y otras instituciones como ser la IRAM, la IEEE, la UL, la NFPA, la BDE, UNE, NEC, ANSI, RBT, NFC, y todos los distintos catálogos y libros técnicos que puedan haber por ahí. La idea lo que hace es un compendio, no contradice a ninguna de todas estas, con lo cual esa es la norma que tenemos que cumplir, la 90.364, en la parte 7, sección 710. Bueno, este cuadrito ustedes ya lo conocen, lo tienen bien claro, el efecto que produce la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, ¿no? Ustedes saben que de 0 a 30 miliamperes habitualmente no hay ninguna reacción, a lo sumo un pequeñito cosquilleo. En la zona 2 se lo establece la norma IEC, de 30 miliamperes hasta 200 miliamperes en un periodo muy corto de duración. Habitualmente no hay ningún efecto fisiopatológico peligroso, más que alguna patada, digamos, alguna sensación, o sea, se siente fuerte, pero no hay ningún riesgo. Ya a partir de estas corrientes, entramos en la zona 3, en donde ya podemos correr riesgo de fibrilación. En la zona 4 ya hay un riesgo de fibrilación con más seguridad, y el límite para 50 kilos lo pone la norma IEEE, que es esta raya que está acá, que ya es en 1 ampere, ¿no? En donde a partir de acá ya puede aparecer paros cardíacos, paros cardiorrespiratorios, quemaduras severas, riesgo de fibrilación, ya por encima con una probabilidad del 50%. Ahora, este cuadro que ustedes conocen, y por el cual figuran todos los catálogos y la normativa, esto está establecido para personas sanas, ¿no? O sea, para el hogar, para cualquier situación. Ahora, para gente que está con una afección cardíaca, ustedes saben que el corazón básicamente es un órgano que funciona a través de impulsos eléctricos. Si además está enfermo, esos impulsos eléctricos están haciendo algún tipo de chisporroteo, digamos, no están funcionando del todo bien. ¿Listo? Con lo cual, es posible que una pequeña corriente pueda provocarle, corrientes más bajas que estas que figuran acá como peligrosas, pueden ocasionarle efectos tan peligrosos como las corrientes más altas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué decís? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Bien. Entonces, por eso es que ya no nos alcanza, además que no podemos, por otras situaciones que vamos a mencionar, ya no alcanza en ciertas áreas, en ciertas intervenciones, contar solamente con un dispositivo al estilo de un disyuntor, como podemos tener en una instalación domiciliaria, para poder estar protegidos. Entonces, para que la corriente eléctrica produzca efectos sobre el cuerpo humano, obviamente el cuerpo humano tiene que formar parte de ese circuito eléctrico por medio de 2 o más puntos de contacto. Y además que tiene que existir una diferencia de potencial entre esos 2 puntos. Entonces aquí estaría el caso de una persona en la cual por contacto forma parte del circuito. Pero en el caso de un paciente en el cual tiene un catéter conectado a un equipamiento médico, ¿sí?, y que este equipo falle por alguna razón, también está, y que a su vez esté tocando alguna parte del cuerpo, alguna parte metálica, una camilla, o cualquier otra cosa que esté puesta a tierra,
está cerrando el circuito y también está formando parte entonces del circuito eléctrico. Entonces, en general, el macroshock ocurre cuando los puntos mencionados pertenecen a la superficie corporal del individuo, donde solo una fracción de corriente pasa a través del corazón. ¿Sí? El resto es absorbido por todo el cuerpo, ¿no? Se va, digamos, ramificando o difuminando a través del cuerpo. Ahora, cuando el individuo tiene un catéter, un electrodo o algún elemento metálico conectado al corazón o a un torrente sanguíneo, donde una corriente de unos pocos microamperes pueden ocasionar grandes daños para el paciente, es lo que nosotros denominamos microshock. Esa es la diferencia entre macroshock y microshock. ¿Sí? Esos pequeños microamperes ante un corazón que está enfermo, como les decía, con algunos problemitas, y con arritmias o con latidos leves o llevado a latidos más espaciados porque está siendo sometido a una cirugía. Ustedes saben que la anestesia no discrimina, la anestesia es general y duerme todo, no solamente que lo duerme a uno que le da sueño, sino que toda la parte nerviosa y todo el sistema nervioso que maneja los latidos del corazón también se adormecen. Esos pequeños microamperes pueden ocasionar un daño. La impedancia total del cuerpo humano está formado por la impedancia del medio interno, los órganos, los huesos, los músculos, los tejidos, etcétera, más la piel. La resistencia a la impedancia del medio interno es del orden de los 500 ohms, mientras que la resistencia de la epidermis de la piel es un poco más variable porque va a depender de distintos factores, como ser la humedad, la transpiración, el tipo de callosidades que tengamos, la sequedad de la piel, etcétera. Entonces, también hay que tener una diferencia entre hombres y mujeres, porque en general las mujeres presentan valores más bajos de impedancia. Entonces, los números que figuran acá entre los dos puntos que corresponden al porcentaje de impedancia real con respecto a la general del individuo. Estos numeritos que figuran acá en el dibujo. Entonces, para una tensión de 220, el 45% de la población tiene una impedancia de 1000 ohms, entre mano y mano. 100. O entre mano y pie, también 100. Ya entre cabeza y mano es del 30%, y hacemos este circuito, es del 30% de 1000 ohms, o sea, es de 300 ohms, este circuito en el que circularía la corriente. Con lo cual, con esto que queremos mostrar, que la impedancia es variable de acuerdo al recorrido que haga la corriente. Si la persona está siendo cateterizada o intervenida quirúrgicamente, la impedancia disminuye drásticamente porque ya no estamos en contacto a través de la piel, como les decía, que dependía de la humedad, la sequedad, las callosidades, etc., sino que pasa a ser directamente al torrente sanguíneo. Y la sangre es un excelente conductor de la corriente porque tiene muchas sales disueltas y agua, ¿no? Básicamente. Entonces los valores pasan a ser menores a 100 ohms entre diferentes puntos que podamos determinar. Entonces, dado un valor de la corriente aplicada, la corriente puede pasar por el corazón y tiene distintos valores según sean estos puntos de entrada y salida. ¿Sí? Acá menciono algunos ejemplos, pero lo importante, lo que me interesa que quede es que a medida que se incrementa la corriente eléctrica, se producen en el individuo distintos efectos en sus nervios y los músculos. Inicialmente es una sensación de hormigueo que es apenas perceptible, y al incrementarse se va convirtiendo en algo molesto y luego en algo doloroso. Esto si el paciente está consciente, obviamente. A medida que se va elevando esta corriente, comienzan las contracciones musculares y en algunos casos pueden llegar a la tetanización, es decir, como la parálisis o el endurecimiento de los músculos. Simultáneamente, también por el efecto de la circulación de la corriente y por el efecto Joule, aumenta la temperatura y puede provocar quemaduras en los puntos de contacto o en la cercanía. A su vez, como ya mencionamos, la corriente afecta a los órganos interpuestos, sobre todo el corazón, que es un músculo particularmente afectado, porque es básicamente un circuito eléctrico que lo hace activar y funcionar. Y si la corriente eléctrica es muy grande, puede provocar la fibrilación del músculo completo. La fibrilación, no sé si ustedes lo vieron en seguridad de higiene o algo del estilo, la fibrilación es la descoordinación del músculo del corazón. Ustedes saben que el músculo del corazón trabaja rítmicamente, todo coordinado por impulsos eléctricos, ¿no? Que hacen que funcione como una bomba. Si se descoordinan, eso entra como en una fibrilación, que es como si fuera algo que funcionaba rítmicamente, funciona todo descoordinado,
y es como una esponja que vibra, ¿sí? Y entonces no bombea sangre. El no bombear sangre detiene la circulación de la sangre, el tiempo es corto y el latido se restablece automáticamente, no pasa nada, no hay secuelas, no es grave. Pero si el lapso es un poco mayor, la falta de oxigenación en algunos órganos, principalmente en el cerebro, pueden ocasionar una ACV, un accidente cerebrovascular. A su vez, una corriente de menor valor afecta parte de las fibras del miocardio, interrumpiendo esta sincronización tradicional, y es lo que definimos hace un rato que es la fibrilación. Si se produjo esta fibrilación ventricular, es necesaria revertirla con equipamiento médico, lo que sería un cardioversor, ¿no? Que lo habrán visto en las películas, ese aparatito con las paletas, ¿no? Que le dan el shock. Ese shock eléctrico lo que hace es, eh, como sería coordinar los impulsos eléctricos para que todo vuelva a latir normalmente. El cardioversor lo que hace es toma lectura de los impulsos eléctricos a través de un electrocardiograma, y en el momento justo en que necesita entrar para coordinar, manda una descarga que lo que hace es que todo el conjunto entre como si fuera en sincronismo nuevamente y vuelva a funcionar. Si no se hace en tiempo y forma, obviamente el individuo muere, ¿no? El corazón no puede entrar en sincronismo por sí mismo, sino es con la intervención de este equipamiento. Podrán hacerle masaje cardíaco, como para mantener durante un pequeño tiempo o algo así, pero si el corazón entró en fibrilación, es muy difícil, si no es con intervención de este equipamiento, poderlo sacar. ¿Se entendió el fenómeno entonces? Bien. Bueno, acá teníamos un cuadro resumen un poco resumen también del cuadro anterior que vimos, en donde está graficado los efectos y los valores de corriente a baja frecuencia y por un tiempo de 1 a 3 segundos, lo que puede llegar a ocasionar, ¿no? Entre las corrientes de 1 a 3 miliamperes, que no es más que un cosquilleo, como puede ser el valor de una pila, sería esto. De 3 a 10 miliamperes ya ahí se siente una electrización, lo que normalmente conocemos como patada. Ya a partir de los 10 miliamperes ya puede haber tetanización y se cierran, se contraen los músculos. En 25 miliamperes, si la corriente atraviesa el cerebro, hay riesgo de paro respiratorio, porque ustedes saben que las funciones de respiración es un músculo que lo manejamos a través del cerebro. De 25 a 30 miliamperes ya la corriente se atraviesa el tórax, puede ocasionar la parálisis del diafragma, con lo cual podemos entrar en asfixia. Y de 60 a 75 miliamperes la fibrilación ventricular si la corriente atraviesa el corazón. Como siempre, esto en personas sanas. Ahora vamos a distinguir qué son contactos directos de contactos indirectos. Una persona que toca una parte activa y peligrosa y a su vez toca tierra, o una masa metálica unida a tierra, va a recibir una descarga eléctrica por contacto directo. Es el caso cuando una persona interviene en un tablero y mete mano en el tablero y entonces cierra el circuito y recibe una descarga eléctrica. Ahora, si la persona en cambio toca una masa activa, una carcasa, que está peligrosa por algún defecto a tierra de ese artefacto, de esa carcasa, en la cual debería estar equipotenciada, pero no lo está porque tiene una tierra defectuosa, debido a la diferencia de potencial va a recibir una descarga, pero acá ya no es por un contacto directo, sino que es un contacto indirecto. Lo denominamos como indirecto. Entonces, para un macroshock, la persona debe contactar simultáneamente dos objetos que estén a distinto potencial. En nuestro caso, en el caso anterior de la figurita que teníamos, puede ser un valor de 220, 380 volt de corriente alterna, y también puede haber tensiones intermedias por pérdidas, fugas que pueden llegar a tener los equipos. Cualquier individuo que está a tierra y toque un chasis activo, ¿no?, accidentalmente puede sufrir un macroshock. Y si el chasis no está conectado a un conductor de protección, o este a su vez no tiene un polo de tierra, o la ficha de tierra, o se ha colocado algún adaptador, un triple, un tomo, una zapatilla, alguna cosa así que no posee la conexión como corresponde de protección, o a su vez la tierra estaba conectada, pero es defectuosa porque en alguna parte del trayecto hasta su conexión con la cabalina o con la barra equipotencializadora se desconectó o se cortó, entonces ahí va a sufrir lo que denominamos un macroshock. Entonces, en síntesis, un macroshock se produce habitualmente por una pérdida de aislación o una falla o un accidente, digamos, ¿no? En cambio, el microshock se puede producir aunque todas las condiciones anteriores de aislación, lo que mencionamos, todo esté funcionando y conectado correctamente. Aún así, puede haber algún riesgo de microshock, sobre todo para el caso del paciente.
¿A qué me refiero con que todo puede funcionar perfectamente? Que puede haber, o puede estar conectado normalmente, puede haber acoplamientos capacitivos entre los conductores activos y un gabinete del equipo, por ejemplo, a tensión de red, con una capacidad de 15 nanofarados, por ejemplo, ya produce una corriente superior a los 10 microamperes. Esa corriente es perfectamente segura en condiciones normales, pero crea un riesgo de microshock en pacientes que están canalizados, como este paciente que está acá, con catéteres conectados directamente a torrente sanguíneo. Por ejemplo, en este caso, un medidor de presión invasivo, ¿no? Que es un medidor de presión, que no es el bracito, el manguito que le ponen en el brazo, eso se llama, es un medidor de presión no invasivo, ¿no? Porque es externo. Pero hay en áreas de monitoreo continuo y demás, hay medidores de presión que se conectan directamente al torrente sanguíneo y miden presión en forma continua y permanente. Entonces, si hubiera algún acoplamiento capacitivo y demás, acá podría llegar a darse el caso de un microshock. Otras situaciones se dan también cuando el conductor de puesta a tierra se halla en buen estado, como es en la figura 6, o en mal estado, como en la figura 7, ¿no? Cuando está cortada la conexión de tierra. Entonces, hay alguna fuguita por este equipo que en vez de canalizarse por la tierra propia del equipo, se canaliza a través de la conexión con el paciente, porque el paciente está acoplado, conectado de alguna manera a tierra por otro lado. Entonces puede haber esa pequeña fuga de corriente, puede circular a través del catéter, a través del corazón, y descarga por tierra, y cierra el circuito. También el paciente tiene riesgo de microshock mediante la participación de alguna persona, un asistente. Porque la cama, que es eléctrica, y que puede tener alguna toma a tierra defectuosa, o si no la tiene defectuosa, tiene algún acoplamiento capacitivo, de alguna manera, con lo cual, ante una fuga del equipo, hay una corriente de fuga por el equipo, mientras que viene el médico, lo revisa, toca la cama, toca al paciente, toca el equipamiento, y entonces cierra el circuito a través del acoplamiento capacitivo. Y circula esa microcorriente que puede ocasionar algún daño para el paciente. Otro caso también puede darse en el caso en que las masas no estén conectadas en conexión radial, sino que están conectadas a distintas potenciales de masa. Entonces, yo tengo un equipo, lo conecté a esta línea, ¿sí? Yo tengo una falla, en esta línea tengo alguna falla por acá, yo cierro el circuito a través del paciente que está conectado, por un lado a este monitor y por otro lado a otro monitor, que está conectado a otra línea completamente distinta, que tiene otra protección, otro cable de protección de tierra, no está en forma radial, y estos dos equipos están a diferentes potenciales de masa. Por lo tanto, yo cierro el circuito a través de esta diferencia de potenciales de masa y se perjudica al paciente. Por eso es muy importante que los cables de protección estén en conexión radial hacia los cabezales de los pacientes que tengan y que no estén conectados a distintos potenciales de tierra. Bueno, acá es el mismo caso, en donde se muestra cómo se analizan las distintas impedancias que forman parte del circuito, ¿no? En este caso, donde el enfermero forma parte del circuito en contacto con la cama, y también hace que se cierre el circuito, en donde acá están las distintas impedancias que forman parte. Y en este otro caso, en donde el enfermero forma parte del circuito y lo cierra a través de, por ejemplo, un marco de una ventana, en donde también, al estar a tierra, también lo cierra el circuito por otro lado. Y el análisis de las distintas impedancias que están puestas en juego. Esto es otro error que también se comete mucho en muchos quirófanos, porque los médicos no son del todo conscientes de esto, hay que tratar de erradicarlos por completo y catequizarlos con los riesgos que corren con la instalación eléctrica. Ellos solamente quieren conectar todos los aparatos que tienen, que son un montón, y entonces lo que suelen hacer es pedirle a mantenimiento ponerme una zapatilla por acá, porque yo tengo que conectar un par de cositas por acá, y entonces aparecen estas zapatillas, clásicas zapatillas de conexión, que antiguamente eran directamente una tablita de madera con tomas arriba y un prolongador, y que después ahora están las chinas esas que también venden, que son de tomas múltiples, pero que no son claramente para utilizar en un quirófano. Primero porque el circuito de tomas que está, donde está conectado el equipamiento del paciente, está tratado de una determinada manera, y generalmente estas zapatillas están tomadas de cualquier toma lejano, en el cual está fuera de cualquier tratamiento, y a su vez la propia zapatilla, lo más seguro que tenga es que no esté bien conectada a la puesta a tierra tampoco. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Todo bien, profe. Bien.
Bueno, aguárdame un segundo. Bien, entonces, ahora lo que vamos a ver es dónde tenemos que hacer este tipo de instalaciones especiales y dónde no hace falta. Para eso tenemos que clasificar dentro de la instalación de un hospital qué áreas vamos a aplicar. Y para eso está esta clasificación que está perfectamente explicada en la normativa, qué tipo de áreas son para cada uno. Por un lado están las áreas que se denominan de uso no médico, las del grupo de aplicación 0, las del grupo de aplicación 1, grupo de aplicación 2, y entre ellas se distinguen entre las 2A y 2B, y luego están las salas asociadas o grupo de salas. Para poderlas clasificar está este pequeño ábaco, en el cual uno va haciendo las preguntas y respuestas de cada uno de los casos y va decantando y va clasificando en qué área va. Por un lado tenemos, si hay utilización del equipamiento electromédico, puede ser que sí, puede ser que no. Si es que sí, entonces ya estamos decantando en salas del grupo 1, sí o sí. Si digo que no, entonces ya definitivamente es salas del grupo 0. Si necesitamos garantizar la continuidad de suministro eléctrico, que digo que sí, entonces tenemos que preguntarnos si permite la interrupción de corriente durante un tiempo menor o igual a 15 segundos. Si lo permite, entonces es una sala de grupo 1. Si no lo permite, ya estamos hablando de que pueden ser salas de grupo 2A o 2B. A su vez hay un cartel acá que habla de riesgo de explosión. Esto ya ahora está un poquito menor, es menos probable, porque ya no se usan más gases anestésicos que tenían riesgo de explosión. El servoflurane era un gas que se utilizaba para anestesia, pero tenía el riesgo que ante una chispa podía llegar a ser explosivo. ¿Y cuál es el riesgo? Donde hay una chispa en un quirófano, bueno, en un electrobisturí, por ejemplo, puede llegar a generar una chispa. El paciente está respirando, inhalando y exhalando, y lo que exhala es parte de ese gas también, entonces en el ambiente puede generarse ese tipo de chispoteo con la utilización de un electrobisturí. Pero ya esto de gases anestésicos explosivos ya no se utilizan. Hoy por hoy los gases anestésicos son de otro tipo y ya no son explosivos. Bien, por otro lado está la seguridad de los pacientes en microchoques, si sí o sí tenemos que tener seguridad, ya estamos hablando de salas del grupo 2B, si no, ya puedo usar salas del grupo 2A. Bien. ¿Cuáles van a ser, básicamente, dónde van a identificar las salas de uso no médico? Bueno, en un hospital van a tener pasillos, escaleras, sanitarios, consultoría, administración, oficinas, salas de espera, baños de cuartos de internación, cocinas, etcétera. Es decir, áreas comunes, digamos, que puede haber en cualquier otro lado, en cualquier instalación domiciliaria. Entonces acá se aplica la normativa EA 6364, las secciones 771 o 701. Las del grupo de aplicación 0 son las salas de internación común, las salas de esterilización para cirugía como áreas de apoyo, salas de lavado para cirugía, consultorios de medicina humana y dental, en donde no se utilizan equipos electromédicos que sean invasivos, o prácticamente son mínimos, la utilización de equipamiento médico. Las del grupo de aplicación 1, bueno, ya entramos en internación, terapia física, hidroterapia, diagnóstico radiológico, endoscopías, ya acá entran consultorios de medicina humana y dental, pero ya en la parte dental ya con equipamiento más específico, salas de diálisis también, salas de examen intensivo como son tomografías, resonancias, etcétera, las salas de parto y algunas cirugías menor que son quirófanos ambulatorios también. Puede ser donde la utilización de equipamientos electromédicos a través de aberturas, se utiliza a través de aberturas naturales del cuerpo humano o con intervenciones quirúrgicas bastante menores. Y las del grupo de aplicación 2, a su vez son desdobladas en dos grupos, en 2A y 2B. Ya acá estamos hablando de donde hay operaciones de órganos, de cirugía mayor, en donde hay introducciones de catéteres en corazón y donde el mantenimiento de las funciones vitales se realizan a través de equipamiento electromédico. La del grupo 2A son salas de preparación para cirugías, es decir, la anestesia, salas de hidroterapia, para masajes, para rehabilitación. La hidroterapia es un tratamiento que se realiza a través de piletas, como si fuera un hidromasaje, digamos. Las salas de endoscopía no cardíaca y salas para yesos quirúrgicos. Esto, en este caso, lo que básicamente es que se exige que haya una continuidad de servicio eléctrico aún con falla a tierra. Pero sí hay continuidad, pero hay aviso de que hay
que pueda haber algún tipo de falla o alguna descarga de estas pequeñas corrientes con riesgo al microchoque. Por eso dice acá, no hay riesgo de microchoque, ¿por qué? Porque lo estoy monitoreando y me va a avisar si hay riesgo. O sea, riesgo hay, pero si lo conozco, lo identifico y lo puedo separar del equipamiento que me lo ocasiona. ¿Sí? Por eso es que dice no hay riesgo de microchoque. Pero no es que yo lo prevengo en cuanto a que me noticio de que hay un problema con ese equipamiento que estoy utilizando, pero no es que lo puedo evitar. Lo evito justamente separando ese equipamiento. Pero sí o sí yo necesito que continúe funcionando para que el cirujano o la persona que esté interviniendo pueda tomar una decisión y decir, ojo que metimos un equipo que está teniendo fuga, saquemos ese equipo y continuemos la cirugía de otra manera. ¿Sí? Bien. Y el grupo de aplicación 2B, ya estamos hablando de salas de exámenes intensivos con mediciones invasivas, ¿no? Como son los equipos de angioplastía, termodinámica, salas de recuperación postquirúrgica, las salas de cirugía, las salas de guardia para tratamientos de emergencia, como son los shock rooms, las salas de cuidados intensivos, las terapias, las salas de cateterismo cardíaco para diagnóstico y tratamiento, las unidades coronarias y las salas de neonatología, que son terapias intensivas pediátricas, pero para los bebés, ¿no? Para los neonatos. Acá también se exige lo mismo, la continuidad del servicio eléctrico aún con falla tierra y el riesgo, no hay riesgo de microshock, justamente porque lo estoy avisando que hay esa falla. Y las salas asociadas, que son salas donde ya no va a estar el paciente, no hay riesgo con el paciente, pero son salas, áreas de apoyo a la cirugía, o a estas áreas anteriores que habíamos mencionado, que pueden ser las salas de preparación, las salas de preparación de yeso, laboratorios de análisis clínico, salas con refrigeración para medicamentos, en donde no se puede cortar la cadena de frío, y los bancos de sangre, plasma, etcétera, donde tampoco se puede cortar la cadena de frío, y estas son salas que son funciones necesarias de apoyo a altura para las salas de grupo 1 y 2. Y se aplica la normativa del área 710, 3.2.4. Bien. Dentro de un quirófano también, o dentro de estas áreas, también hay equipamientos, o va a haber equipamientos eléctricos, tales como computadoras, máquinas de limpieza, aspiradoras, etcétera, etcétera, que no deben ser conectados a una red IT. A su vez, estos equipos, que sí son necesarios posiblemente, tienen que estar fuera del área del paciente, la cual se define como un área de cobertura del paciente de una altura de 2,50 metros desde el piso y una poligonal horizontal ubicada de 1,5 metros de perímetro de la cama o mesa de operación. Entonces, en el caso de quirófano, por ejemplo, es muy usual que se utilice equipos de música, los cirujanos vienen con computadoras portátiles porque tienen archivos, consultan cosas y demás. Estos equipos no se pueden conectar a la red IT. ¿Por qué? Porque estos equipos en general agregan capacidades al sistema. Y en el caso, sobre todo, de las computadoras, estas tienen una fuente de alimentación conmutada, la switching, que incluyen capacidades a tierra. Estas capacidades van a ser detectadas por el sistema IT e interpretadas como una primera falla y van a dar alarma. Entonces, en los tomas, en los lugares donde estén vinculados a la red IT, estos tomas tienen que ser identificados de manera que digan que no se pueden conectar a estos cabezales equipos tales como estos que están acá. También los médicos, los familiares de los pacientes y demás también traen los cargadores de celulares o cargadores de tablets, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo que ocasiona son alarmas y fallas que no son reales. Bueno, tampoco, por supuesto, pueden conectar un cargador eléctrico de calefacción o una estufa eléctrica y cosas por el estilo que generalmente conectan cualquier cosa. Entonces acá vemos, por ejemplo, unas tomas en un área quirúrgica en donde están debidamente identificados por su color rojo, por su panel de acero, además, como para que estén enmarcados y recuadrados, para distinguir los que no son tomas comunes, y se pone en la leyenda que diga toma corriente bajo red aislada y es de uso exclusivo de equipamientos médicos. A su vez también ustedes ven estos puntitos que están acá, son como unos bornes, son bornes de tierra extras, digamos, ¿no? O sea, uno enchufa los equipos que ya tienen su conexión de tierra, pero a la vez hay algunos equipamientos que requieren una toma de tierra extra, por eso están estos bornes para facilitar esa conexión. Y los tomas comunes, que van a estar conectados a circuitos eléctricos comunes, que solamente van a tener térmicas, termomagnéticas y disyuntores, son identificados con este tipo de leyenda, en la cual ponemos uso exclusivo de PC, por ejemplo, no apto para equipamientos médicos. ¿Por qué? Porque no están conectados a la red aislada. Y a su vez, identificar algún toma corriente en el cual la línea ya esté reforzada para sostener
la carga de un equipo rayos, por ejemplo, un equipo portátil de rayos o un arco en C que se pueden llegar a utilizar en alguna cirugía. Entonces, dentro del quirófano yo tengo que identificar todo con las normas APB para que enchufen las cosas en los tomas que son correspondientes para eso. Entonces, dependiendo la sala, la clasificación de la sala, será el sistema de tierra que vamos a utilizar. Para las de uso médico, uso no médico, grupo 0 y grupo 1, se puede utilizar sistemas TT y TNS. El TNC está prohibido en todos los casos. A su vez, para las de grupo 0 y grupo 1, puedo también utilizar un sistema IT, si quiero, no es obligatorio. Por supuesto, es más seguro, pero no es obligatorio. Para el caso de las salas de grupo 2A, está prohibido cualquier otro sistema que no sea un sistema IT, que es obligatorio. IT hospitalario, obviamente. En donde un sistema IT hospitalario está compuesto básicamente por estos 4 elementos, que son un transformador de aislación, un monitor permanente de impedancia, unidades repetidoras de monitoreo, de aviso y monitoreo, y asociado a todo el sistema que sea un sistema equipotencial. Entonces, el régimen de neutro de tipo IT, que es obligatorio en las salas del grupo 2, va a estar dado por un transformador de aislación, un monitor de aislación, la línea de alimentación a los equipos, y estos equipos a su vez con su correspondiente protección a tierra, su toma a tierra. Este monitoreo de aislación va a tener una resistencia mayor a los 500 kΩ. Ahora, en sistemas aislados, estos sistemas IT, tenemos que distinguir que no es cualquier sistema IT. Una cosa es el sistema IT para uso industrial y otro es el uso hospitalario. Para el uso industrial, bueno, alcanza con un monitoreo de resistencia de aislación, con inyección de señal de rastreo permanente, y con eso ya está. Y además, en un uso industrial, este monitoreo lo que va a ocasionar va a ser el disparo y la interrupción del servicio. En el caso de uso hospitalario, en ninguno de los dos sistemas que podemos utilizar va a dar el aviso de disparo, ni interrupción de servicio, sino que solamente va a dar señal de falla. ¿Para qué? Para que tomen alguna decisión y aparten o aíslen el equipo que se está introduciendo la falla. Hay dos tipos de sistemas, por un lado está la normativa europea y por otro lado está la norma americana. La norma europea prácticamente ya no se está utilizando porque es el monitoreo a través de resistencia de aislación. En cambio, la norma americana es el que lo hace a través de la corriente total de fuga, es decir, lo que rastrea es la impedancia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, que el de impedancia yo lo que voy a tener en cuenta, lo que tiene en cuenta y que se le escapa al de resistencia de aislación, es el acoplamiento capacitivo. Es decir, al no medir impedancia, cuando yo tengo un acoplamiento capacitivo, no lo discrimina, no lo llega a detectar. Sí va a detectar una fuga a través de una resistencia de aislación defectuosa. Pero si tengo un acoplamiento capacitivo que no tengo resistencia de aislación baja, no me lo va a detectar. En cambio, el otro, que es a través de corriente total de fuga, como tengo una corriente de fuga que es muy capacitiva, porque va a ser a través del acoplamiento capacitivo, me lo va a detectar. Bueno, acá tenemos para identificarlo básicamente qué forma tiene. En general, el monitor de resistencia de aislación es de este formato, y el de impedancia tiene esta otra forma, ¿no? Este es un tablero de aislación, un típico tablero de aislación, el cual tiene este contactor, que es un conmutador de alimentación, que ahora después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Un tablero de aislación, por ejemplo, de un sistema IT, como este es para una terapia, una unidad coronaria, en donde van a estar identificadas, en general se pone un equipo de 5 kVA, con un monitor de aislación, cada 4 o 3 camas. Acá están las 4 camas, 3 camas. ¿Sí? Y tienen otras cosas que también tengo que ir monitoreando. Por un lado es si hay alguna falla eléctrica, si hay falla de temperatura del transformador, si además también si es normal la alimentación del monitor, por el caso que se corte o salta alguna térmica o algo que está protegiendo, o algún fusible que protege al monitor. Si falla este monitor, me lo tienen que avisar, porque todo esto sigue trabajando, porque soy monitoreo. Esto es lo que me va a dar la alarma. También si hay tensión normal de alimentación principal y si hay tensión normal de alimentación de reserva. ¿Por qué? Porque esto tiene 2 alimentadores. Cada uno de estos circuitos siempre va a tener que tener 2 alimentadores. Todo circuito esencial en un hospital va a tener 2 alimentadores. Uno principal y uno de reserva. El principal tendrá un camino el cual va a estar respaldado por
UPS, además de grupo electrógeno. Y el de alimentación de reserva va a estar respaldado solamente por grupo electrógeno. Y esta conmutación entre uno y otro, en el caso de falla, se hace en forma automática a través de este contactor, que es un contactor especial, en donde entran los dos alimentadores y salen las dos alimentaciones. Pero el contactor, cuando está pegado, alimenta a través de una, y cuando se despega, es decir, se desenergiza, alimenta a través de la otra. No sé si se entiende lo que digo. Cuando está cerrado el contactor, está pegado, alimenta con la principal, por ejemplo. Si se desenergiza la principal, porque se corta, el contactor se desenergiza y entonces se abre el contactor. Pero no es que se abren los contactos, sino que se cierran los contactos sobre el alimentador de reserva. Y entonces tengo alimentación, pero pegado por la reserva. Bueno, visto desde atrás, esos tableros, acá están los tableros de comando y los transformadores de aislación. ¿Sí? Abriendo esos tableros van a ver las protecciones que tienen por cada uno de los circuitos. Cada circuito tiene su protección. Con otra cosa más interesante también. Acá las térmicas, estas no son termomagnéticas. Estas son con protección magnética solamente. Son llaves especiales que tienen protección magnética. Porque solamente te van a proteger contra cortocircuito. Contra sobrecarga, la sobrecarga la va a manejar el transformador. Y lo único que va a hacer en caso de sobrecarga es porque se está sobrecalentando. Y si se sobrecalienta, tiene una sonda PT100 que va a avisar que está pasado de temperatura, que revise una sobrecarga. Pero la sobrecarga no puede ocasionar el corte del suministro bajo ningún motivo, sino que me va a dar un aviso. Hay sobrecarga. Lo único que puede cortar es un cortocircuito. ¿Por qué corta un cortocircuito? Porque prefiero que corte, porque si no, pues va a tener un riesgo de incendio. Digamos. Porque ahí ya no me queda más remedio. Acá la protección está dada mayormente no por la desenergización del circuito, sino por el aviso de la falla. Para que actúen en consecuencia, ¿no? Si hay una sobrecarga, bueno, van a ver qué es lo que pasa, qué es lo que conectaron, si conectaron una estufa o conectaron alguna cosa que se está pasando de carga a este circuito de red aislada. Vean acá un detalle también. Acá están las cañerías. Por un lado hay cañerías metálicas y por otro lado hay cañerías plásticas. Que salen. Las cañerías metálicas son para los circuitos que ingresan, con alimentación y demás, y una vez que están aisladas, parten cañerías, pero en cañería plástica, no en cañería metálica. ¿Esto para qué puede llegar a ser? Justamente para disminuir el acoplamiento capacitivo. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero quería aprovechar para que lo vieran acá, que acá se ve bien. Bueno, veamos un poco los componentes que están acá. Acá está el contactor conmutador que les expliqué. Los relés para las lucecitas, las vigías y demás. Están los descargadores, los distintos relés, todo por bornera. Y ya también están los bornes de acometida, ¿no? De la alimentación principal y la alimentación secundaria, de reserva. Y acá van a salir las alimentaciones a través de estos cables al transformador. Y esto que está acá, perdón, esto es la fuente de los relés, y esto que está acá es la PT100 que me controla la temperatura del transformador. El transformador es un bloque blindado, sellado completamente, en los cuales salen solamente los cables de conexión. Entonces la PT100 solamente apoya sobre ese bloque blindado y nada más. Bien, acá vemos otra instalación, que es justamente donde se maneja que estaba en obra, y en una planta quirúrgica, por ejemplo, está bien distinguido lo que es la alimentación normal, para todo lo que es iluminación, tomas corrientes comunes, heladeras, etcétera, etcétera, y el alimentador de emergencia, que va a alimentar los distintos circuitos de red aislada, ¿sí? Y a su vez, de este tablero, también van a salir los alimentadores para cada uno de esos circuitos de red aislada también, como alimentación de reserva. Cada uno de estos tableros viene alimentado de ramales diferentes, que además recorren el hospital por vías diferentes, por caminos diferentes, y vienen de alimentadores y tableros seccionales y principales diferentes. Uno, este que está acá, que es el principal, va a venir desde una central de UPS, que va a estar resguardado por UPS, y este puede venir del tablero principal, que va a estar resguardado con grupo electrógeno. Por supuesto que también el que viene de UPS también está resguardado por grupo electrógeno, ¿no? La UPS solamente es para cubrir el tiempo en que entra en servicio el grupo electrógeno.
Bien, acá la misma planta quirúrgica, acá vemos dos tableros de red aislada en este caso, estamos viendo de 2 quirófanos, de 3 quirófanos. Vamos a verlo por dentro. Abajo acá está el transformador de aislación, está acá abajo, acá que tiene una ventilación, un ventilador forzado y una reja de ingreso de aire. Acá vemos el monitor y las distintas luces de avisos, alarmas y demás. La vista general del quirófano, en donde están los tomas debidamente identificados, los tomas de servicio. Acá no se llega a ver, pero también están las torres estas de acá, esta torre, perdón, que también tiene tomas, para poder conectar las mesas de anestesia y demás. Este es otro quirófano que también viene todo conectado desde, en este caso tiene una torre de gases y que también tiene tomas corrientes, todos estos también están conectados a la red aislada. Y también hay tomas de red aislada por todos lados. Pero también hay otros elementos, como ser una PC, un negatoscopio, otras cosas que van conectados a tomas corrientes comunes. Acá es donde se ven las columnas estas que salen del cielo raso, donde también conectan equipamiento. Mucho equipamiento. Se conecta mucho equipamiento en el quirófano. Cualquier cosa que pongan es eléctrico. Y esta es una sala de hemodinamia. La sala de hemodinamia tiene que tener también la red aislada para todo el equipamiento que pongan, y a su vez, este equipo, que es el angiógrafo, a su vez también está aislado y tiene su propio equipamiento de red aislada. En los quirófanos también van a tener un fluido de cañerías de gases, de aire comprimido, oxígeno, vacío, CO2 y no me acuerdo qué más. Oxígeno, vacío, aire comprimido, CO2 y hay uno más que no me acuerdo. Bueno, todos estos también tienen que estar conectados a tierra para la equipotencialización y demás. Toda la bandeja esta va a llevar toda la parte de datos y 220 para distintos tipos de circuitos. Y también los quirófanos van a estar sometidos por una serie, un montón de conductos para los distintos sistemas de aire. Acá pueden ver el tablero de red aislada, cómo está puesto el transformador. El transformador es básicamente esto. Acá está la PT100, si ven esta cosa negra que está acá. Esta es la PT100, que va al comando de la sonda, y a su vez esa sonda activa y reacciona al ventilador para el forzador de aire. Bien. Viéndolo por dentro, el mismo tablero, el monitor acá está sostenido por la puerta con todos los testigos, todos los relés, el contactor conmutador que les hablé, esta es la fuente. La PT100 acá no se llega a ver porque está más abajo. Las distintas térmicas con alimentación principal y secundaria, que tienen acá. Las borneras de entrada y salida de los circuitos. Y acá, estas son las borneras de los testigos y demás. Y acá hay una curiosidad, que es la siguiente. Estos son los distintos circuitos que van a cada uno. Y ustedes ven que, por un lado, salen los circuitos de alimentación a cada uno de los tomas. A cada toma, a cada conjunto de tomas, esos que vimos agrupados en la placa de acero inoxidable, va un circuito, y sale por acá. Y ven que por otro lado acá salen las tierras. ¿Ven? Por un lado sale la alimentación y por otro lado salen las tierras. A su vez van a ver que tienen dos barras de tierra, equipotencializadoras. Y que acá, no sé si se llega a ver, pero a su vez estas dos barras de tierra están unidas, obviamente, una con la otra. ¿Por qué hay dos barras de tierra? Bueno, esto es un poco para ordenar al instalador qué es lo que está haciendo. Por un lado están las tierras que van a los circuitos de alimentación, a las tomas corrientes que se van a utilizar para el equipamiento médico. Esas las voy a poner en una barra, para ordenarme un poco, ¿no? Y la otra barra, que está acá, la tengo para poner a tierra todo lo que quiero equipotencializar. Desde estructuras, marcos de puerta, marcos de ventana, barandas, equipamiento, el piso. Ahora vamos a ver, el piso también se conecta a tierra y se tiene que equipotencializar. Les iba a decir radiadores, pero ya radiadores no se usan más en plantas quirúrgicas. Bueno, todas las masas, todo lo que sea de tierra se conecta a esta segunda barra. Y también acá están los descargadores, ¿no? Para evitar temas de efectos de sobretensión que pueden llegar a venir en la línea por sobrecargas de maniobra u otras cosas. El equipamiento de monitoreo, a su vez va, eso es en el tablero, ¿no? Está el equipo que se veía ahí montado en el tablero. Pero a su vez tiene que tener un repetidor de esa información en el quirófano, que podrá ser de este formato o de este otro formato.
Esto va a tener una alarma visual, esto se va a poner en rojo, y acústica, y va a sonar. Esto también. Visual es el amperímetro este que tiene acá, y va a tener acá luces. Esto es lo que le va a dar alarma a la gente que está realizando la operación de que hay algún equipamiento que entró en falla o que está teniendo fuga. Fuga, si ustedes ven que es constante. Acá no estábamos operando, no se está operando, y sin embargo, si ustedes ven acá la lectura de corriente, le está dando 0,7 miliamperes. 0,6, acá me está dando 0,6 miliamperes, y estaba en cero, esto no había nada enchufado, estaba todo vacío. Estas corrientes son pequeñísimas microcorrientes de fuga que pueden darse en el circuito en general que se está dando. Por acoplamientos, fundamentalmente por acoplamientos capacitivos. Pero este equipo lo está tomando. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuándo me va a dar alarma? Cuando llegue a los 5 miliamperes. Si llego a los 5 miliamperes, me va a dar alarma. Bien. ¿Hasta acá hay una pregunta? Bueno. ¿Están ahí? Sí, No profe. Sí, profe, estamos siguiéndolo. Bueno, cada tanto pregunto para saber por si se cortó algo. Bien. Hasta acá la descripción que habíamos dado. Vamos a ver ahora hablar un poco del transformador de aislación. El transformador de aislación está diseñado para funcionamiento continuo, con servicio no interrumpible por la primera falla o por sobrecarga. En estos casos, siempre una alarma va a indicar la falla, pero nunca se va a interrumpir el servicio. Estos transformadores de aislación es un transformador separador que logra una tensión secundaria aislada de tierra. La potencia va desde los 3 kVA hasta los, acá dice 8 kVA, pero son 8 kVA en 60 ciclos, en 50 son 7 kVA. Potencias menores no generan valores de cortocircuito mínimos para el accionamiento de las protecciones magnéticas, y potencias mayores poseen valores de fuga inaceptables para este tipo de equipos. Igual con 8 kVA o 7 kVA en un kilófono es más que suficiente. Y para camas, entre 3 y 4 camas cada 5 kVA, en camas de terapia, van a estar bien también. En general se utilizan 5 kVA y la corriente de fuga máxima admisible es de 10 miliamperes para el transformador. Otros países como Canadá lo limitan a 15 miliamperes, y en cambio en Estados Unidos o España llegan hasta 50 miliamperes. Bélgica, Holanda y Noruega 35, bueno, y Austria 25. Esto es corriente de fuga propia del transformador solamente, ¿no? Para minimizar las corrientes de fuga y los posibles consumos de capacidad parásita de los conductores, estos transformadores tienen que estar lo más cerca posible de los consumos. Por eso ustedes vieron ahí que estaba dentro del área quirúrgica, para disminuir los trayectos de los conductores. El efecto indeseado de los transformadores en general, y de estos en particular, es el flujo de dispersión que pueden llegar a tener. Este flujo disperso puede afectar el normal funcionamiento de algunos equipos sensibles electrónicos que van a estar en las salas de grupo 2, y además genera inducciones sobre los conductores de los equipos aplicados al paciente. Por eso tienen que estar cerca, pero no tan cerca. O tienen que tener esta corriente de fuga, no tiene que ser mayor, o digamos, tienen que estar a una distancia. La corriente máxima de evasión no debe ser mayor, no, es otra cosa, pero digamos, no tiene que tener esa inducción, no tiene que llegar a generar estos efectos. A su vez, la corriente máxima de fuga no debe ser superior al 3% de la corriente total a plena carga, y el nivel sonoro tiene que ser inferior a los 40 decibeles, medidos a 30 centímetros del núcleo con el equipo a plena carga. Esto es prácticamente en un área quirúrgica, prácticamente es cero ruido, hacen menos ruido que el ventilador que tienen de ventilación ahí en el panel. Es decir, no hacen ruido estos transformadores. Bueno, como dijimos, tienen unos sensores de temperatura, estas PT100, con sus respectivas alarmas, ¿sí? Y la aislación del bobinado es de clase H, ¿no? Y poseen una pantalla electrostática conectada a tierra. El agregado de esta pantalla electrostática lo que hace es permitir filtrar la red IT de parásitos electromagnéticos, de corrientes parásitas, digamos. Este apantallamiento también permite anular la dispersión magnética. Entonces, el transformador de por sí filtra naturalmente los ruidos de modo común. Pero la pantalla electrostática lo que hace, entre los dos bobinados, filtra los ruidos de alta frecuencia de modo normal. La pantalla actúa entonces como un divisor de voltaje capacitivo entre la fuente de campo y el circuito sensible, que es el circuito que estoy monitoreando. Este es otro modelo también de transformador de aislación que también lo pueden llegar a ver. Este es un transformadorcito de 3 kVA y el de 5 kVA en un formato pequeño. En general todos vienen con un bobinado de este tipo, de 220, y dos bobinados separados de 110. Y para formar los 220, si los unimos acá, ya tenemos 220.
trabajan perfectamente a una temperatura ambiente de hasta 65 grados, teniendo el T de 115 grados centígrados, llegando a alcanzar una temperatura máxima de hasta 180 grados centígrados sin problema. Y la temperatura máxima de la carcasa llega hasta los 100 grados. O sea que si lo tocan, se van a quemar. Bien, aguarden un segundito, ya sabemos. Si quieren, podemos hacer una pequeña pausita. Hacemos una pausa de 5 minutos y continuamos. Y seguimos con monitor de impedancia. Bueno. Bueno, si ya estamos, continuamos hasta el final. Está faltando. ¿Están ahí? Seguimos. Estamos. Bueno, como les decía, el
Otro componente que tenemos que tener en cuenta para un sistema IT hospitalario es el monitor permanente de impedancia, preferentemente, si nos basamos sobre todo en las normas americanas. Las instalaciones hospitalarias en general y la eléctrica en especial deben estar diseñadas obviamente para asegurar la continuidad de servicio en todo el hospital. Entonces estos equipos lo que van a hacer es darnos una alarma visual y sonora, en general que lo puedo calibrar entre 2 y 5 miliamperes. 2 miliamperes es un poco bajo, es demasiado bajo, y generalmente lo que va a ocasionar es que en funcionamiento absolutamente normal, y aún con todo desconectado, por los distintos acoplamientos capacitivos y fugas, les vaya a sonar el alarma. Entonces, si además enchufan algo, todo equipo que vaya enchufando va a ir aumentando esa corriente de fuga hasta llegar hasta normalmente cuando ustedes estén operando van a estar viendo en el display, acá en este displaycito van a estar viendo que hay 3.5, 3.4, 4 y pico, eso es normal, digamos. Cuando pasan superando los 5 mA, ahí suena la alarma. Entonces va a estar el monitor de aislación con los correspondientes paneles de alarma que van a ir en las distintas áreas. En una enfermería, por ejemplo, para el caso de unidad coronaria o terapia, o en el mismo quirófano en el caso que sea una sala de cirugía. El otro elemento que les mencioné es esta protección contra circuito, que es como una termomagnética, pero que no es termo, sino que es solamente magnética, que solamente dispara en casos de cortocircuito. Son equipos especiales, no se consiguen en la ferretería normalmente, y también esto se les puede acoplar contactos auxiliares para hacer funcionar las luces testigos. El único caso donde vamos a aceptar la interrupción del suministro eléctrico va a ser en el caso que en la línea ocurra un cortocircuito, para evitar el incendio. Para todo lo demás va a ser solamente aviso y alarma. A su vez, tenemos que tener algunas consideraciones particulares en la instalación. Esto es muy importante, el sistema IT. O sea, yo no puedo poner un sistema IT en una instalación existente que está hecha con cañería metálica, común y caja, no es cuestión de recablear y nada más. La pérdida de aislación, o expresado de otra manera, la referencia de un sistema aislado a tierra se da, obviamente, por la caída de impedancia a tierra, es decir, la pérdida de aislación. Esta es la variable que realmente compromete al paciente en el quirófano. Esta impedancia está compuesta por el paralelo entre la reactancia capacitiva y la resistencia de aislación. Por lo tanto, si en una instalación interna de la red IT es necesario disminuir el acoplamiento capacitivo a tierra, la forma que tengo para lograrlo son las siguientes. Por un lado, minimizar la longitud total de los conductores activos secundarios instalando los transformadores de aislación lo más cercano posible a las salas de consumo. Eso es como primera medida. Punto número 2, tengo que efectuar este tendido de los conductores activos secundarios por cañerías no conductoras que sean normalizadas, es decir, cañerías plásticas. Y tercero, y fundamental, es efectuar el tendido de los conductores de protección, es decir, el cable de puesta a tierra, en cañerías independientes de los caños de conductores activos y separadas en la mayor parte de su recorrido, adecuadamente, entre 10 y 15 centímetros. Es decir, por cada conjunto de tomas que yo voy a hacer, voy a tener que tirar una línea radial desde donde está el tablero de red aislada hasta ese conjunto de tomas, con, por un lado, la cañería con los alimentadores y por otro lado, la cañería con el cable de protección, separados en el recorrido entre 10 y 15 centímetros. A su vez también, dado el elevado valor del equipamiento electrónico que está puesto en juego en estas instalaciones, también va a ser obligatoria la protección interna contra sobretensiones transitorias. Según lo establece el anexo D, el punto D5.3, estas sobretensiones transitorias comprenden las de, tanto sea de origen atmosférico, como las de conmutación de las redes eléctricas exteriores o interiores del edificio, ¿no? Que pueden provocar sobretensión. La protección interna debe ser escalonada y coordinada energéticamente de acuerdo a lo que establece la norma IS. Este punto es fundamental a tener en cuenta, ¿no? Estas tres condiciones de cómo se hace el montaje y la distribución de los conductores. Por eso era lo que yo les marcaba en la foto anterior, las cañerías plásticas, que son los distintos circuitos que van a cada conjunto. Acá en el quirófano que veíamos, mientras que lo vemos en obra, acá ven, por ejemplo, un circuito que va acá. En la mayor parte de su recorrido, separado 10-15 centímetros, la alimentación por un lado, la tierra por el otro. En todo su recorrido, y acá, obviamente, se juntan. Este otro ramal que ustedes ven, acá ven las dos cañerías plásticas que recorren por arriba. Y así a cada uno de los circuitos. Bien. Sistema equipotencial. La equipotencialización y la puesta a tierra de las salas de grupo 2 es fundamental para evitar los riesgos de microchoque.
dado que la diferencia de tensión entre los distintos puntos de masas con los equipos en funcionamiento normal, en ningún caso tiene que superar los 20 milivolts. También, y esto alguien me lo preguntó por correo, existen empresas que para algún equipamiento médico les pueden pedir una puesta a tierra independiente. Todo, ¿no? Para mí, para mi tomógrafo, para el resonador o para el ecógrafo, plantame una jabalina en el medio del jardín y traeme ese cable a tierra y lo tiro para mí solo y yo tiro mi puesta a tierra independiente. Ellos van a decir distintas consideraciones, pero realmente ninguno entiende bien lo que quiere. Pero si esto se hiciera, se llegara a hacer, seguramente esa puesta a tierra independiente va a tener diferencias de potencial respecto de la tierra de la sala, con lo cual va a superar holgadamente esos 20 milivolts en condiciones normales y se va a volver muy peligrosa en caso de descargas atmosféricas. Sobre todo si no está equipotenciada con la puesta a tierra principal del edificio. Entonces, cuando les piden o les solicitan una puesta a tierra independiente, en realidad lo que quieren decir y no saben lo que quieren decir es que esa puesta a tierra no se la compactamos con nada, es decir, desde nuestra barra equipotencializadora, o si quieren desde la jabalina, pero a su vez esa jabalina va a estar conectada a esa barra equipotencializadora con todo el resto de todas las puestas a tierra del hospital. Ellos lo que quieren es una puesta a tierra que no, que en el trayecto desde esa barra hasta donde está el equipo, que no haya ningún tipo de conexión de puesta a tierra de otra cosa, por ejemplo, un tomacorriente, una luz o cualquier otra cosa que ande por el camino. Ellos quieren que sea exclusiva en todo su recorrido, pero no que tiene que estar aislada del resto del universo. ¿Me explico? Eso es muy común. Es muy común también, es muy común que se lo pidan a la gente de sistemas, también son otros adictos a la puesta a tierra independiente. Es muy común y después, si uno le hiciera caso, y de hecho algunos casos se lo hacen, cuando hay una descarga atmosférica se les quema todo. Y no saben qué es lo que pasó y fue justamente eso, ¿verdad? Se les produjo esa descarga por diferencia de equipotencialidad. A su vez, el nodo equipotencial de cada de estas salas debe ser conectado en forma radial a la barra, es decir, cada conjunto de toma, cada conjunto de alimentación tiene que ir con su puesta a tierra en forma radial a la barra. No sirve ir haciendo guirnalda de toma en toma. Y todas y cada una de las masas de los tomacorrientes, de las masas extrañas a la instalación eléctrica, vamos a ver, ventanas, camas, poliductos, etc., deben conectarse en forma radial a la barra equipotencial de la sala, es decir, esa segunda barra que yo les mostré en el tablero de aislación, formando el nodo de esa sala, que a su vez va a estar conectado a la otra, va a estar unida a la otra barra de los distintos circuitos de alimentación. Es decir, todo con todo conectado con todo. Esa es la forma de hacer equipotencialización. Bien. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, los radiadores de calefacción, las mesadas metálicas, canillas y toda la masa metálica presente en forma radial a la barra de la sala. Además, las salas de grupo 2 tienen que tener pisos disipativos de cargas estáticas, con barras colectoras dispuestas en cuadrícula y conectadas a un nodo equipotencial de la sala. Y en general, en los pisos, además tienen que tener dos conexiones de esta malla que se pone bajo los pisos conductivos, en general a través de dos nodos distintos. ¿Por qué dos nodos distintos? Pues si se me corta uno de los dos, porque es complicado levantar el piso para volver a conectarlo. Entonces, difícil que se corten, pero en el caso que se corten se va a cortar uno. El valor de resistencia de estos pisos va a variar según las normas. En la IEC dicen que los pisos altamente disipativos, de los pisos, tienen resistencias comprendidas entre 50 kΩ y 1 mega. La NFPA permite valores de 27 kΩ para las salas 2, así que hay diferencia. Las cañerías metálicas de los distintos fluidos, como ser gases medicinales, agua, calefacción, aire acondicionado, todo, deben interrumpir su conexión galvánica al entrar a la sala mediante piezas aislantes, o rings, ¿no? A los efectos de no formar lazos a tierra y colocando entre las dos partes aisladas unos DPS, que son los dispositivos de protección contra sobretensiones, que son también vías de chispa, aunque son un poquito distintos, ¿no? O sea, no es que no van a ser chispazos como los de gas, por ejemplo, pero sí son de la misma familia, digamos. Bien, acá tienen un caso del piso conductivo. Ustedes ven acá que tienen estas cintas de cobre que se ponen en el piso formando una malla, y este tipo de piso vinílico es un piso especial que tiene componentes de carbón y que es conductivo. Y acá ven que tienen por un lado tienen la conexión de tierra por este lado, y en otro rincón de la sala, una cesta, y en otro rincón de la sala tienen otra toma de tierra. Entonces, que se corte que se corte alguna de las dos es muy difícil. Si se llega a cortar, a lo sumo se cortará una. Y si se corta una, por lo menos tiene la otra de conexión. Si no, si se llega a cortar todo, si es la única que tengo y se corta, tengo que levantar todo este piso, todo este revestimiento de piso, bloquear el quirófano, etcétera, etcétera, para hacer todo este trabajito de vuelta. Entonces, por eso siempre mínimo 2 conexiones de tierra. Bueno,
Repite este mismo cuadro que lo vimos en la clase anterior, de todas las cosas que se van conectando a la equipotencialización, a la barra de equipotencializadora principal, todas las cañerías, el gas, el agua, las cañerías de instalaciones de gases, ¿no? Los gases, los cañerías de calefacción, la telefonía, todo con sus descargadores, la estructura del edificio y la puesta a tierra también de descargas atmosféricas, que también está conectada y equipotencializada. Piezas de metálicas grandes, pueden ser rieles de ascensor, o otras piezas metálicas grandes, carpinterías metálicas, etc. Los desagües también. Bueno, un poco más de lo mismo, pero ya estoy hablando en el edificio en general. Todo el edificio va a estar con la debida protección de descarga atmosférica, equipotencializado con distintos tomas de tierra, con la toma de tierra tomada, en el caso que se construye el edificio, desde los cimientos. Y en cada piso vamos a tener nuestra barra equipotencializadora, ¿no? A donde le van a llegar todas las salidas de tierra de todos los distintos circuitos. Y este es otro esquema también, en donde podemos ver que en general el edificio hospitalario se va a distinguir en dos sectores, en P1 y P2. El edificio P2 va a ser donde va a estar propiamente dicho el hospital, donde desarrolla la actividad hospitalaria, ¿no? En donde va a estar obviamente todo con la protección y la equipotencialización correspondiente. Y vinculado a otro tipo de edificio, un edificio aparte, completamente separado, que es donde voy a tener yo mi subestación, donde van a estar los transformadores de media, alimentaciones, etc. Acá es donde voy a tener una malla y voy a tener las distintas protecciones de descargas atmosféricas también. Bien. Esto es un poco más de lo mismo que veníamos hablando en la clase anterior, pero más específicamente en hospitales. En hospitales lo que se busca es tratar de separar, independizar el edificio donde está la subestación del edificio donde propiamente se desarrolla la actividad. También hay edificios hospitales hoy por hoy que esto es para minimizar los riesgos de incendio y demás que pueden llegar a tener. Acá generalmente está el TGDT. Hay otras opciones, que he visto soluciones donde no hay lugar en el predio donde hacerlo, donde esta misma subestación se monta en la terraza del edificio. Es una solución. Se ponen los grupos de electrógeno, todo arriba en la terraza, los transformadores y demás. Y bueno, también lo mismo. En parte, de cierta manera, cumpliría un poco con el objetivo de que si hay un caso de riesgo, incendio o lo que sea, bueno, está en la azotea. Me da tiempo a que pueda evacuar el edificio, ¿no? Hay también edificios de hospitales donde la subestación la tienen también subterránea. En ese caso no es tan grave y tan peligroso en el caso que yo tome medidas adicionales, como ser un sistema de extinción automática de incendio, que hoy por hoy, al valor de lo que es la inversión, de lo que hay en un hospital y lo que hay en una subestación, es infinitamente más económico. Si no llega, creo que ni al 2 o al 3% de lo que vale la inversión de la subestación solamente, un sistema de extinción automática de incendio. Es muy recomendable. Bien. Continuidad de servicio eléctrico. Esto, por supuesto, que al encarar un proyecto se debe establecer claramente la vulnerabilidad que va a tener y que se le va a asignar a cada tipo de consumo. Entonces, como se puede ver, cuando ocurre una primera falla, los proyectos que tengan cierta vulnerabilidad alta serán fáciles de tener una falta de continuidad de servicio en forma parcial o total. En consecuencia, yo tengo que tener un tablero principal de baja tensión que esté alimentado desde dos tomas independientes, como les había descrito antes, y de ser posible cada uno conectado a sendos transformadores, a dos transformadores distintos de distribución, alojados separadamente en dos áreas de fuego separadas y por vías, este tendido de cañerías, también, este recorrido de conductores, también en forma independiente. Y alimentado preferentemente también desde dos celdas diferentes de media tensión. A veces se puede hacer, a veces no se puede hacer, a veces se puede hacer mejor, a veces se puede hacer peor. Pero la tendencia es a tratar de lograr que sean, de tener siempre alternativas de alimentación. Este tablero principal de baja tensión además tiene que tener áreas de fuego separadas, separando la parte de alimentación normal, la transferencia y la alimentación de emergencia. Entonces, básicamente lo que yo voy a tener es lo siguiente: voy a tener un alimentador con un transformador de media tensión, un grupo electrógeno asociado, una fuente de alimentación, una conmutación automática y voy a separar mi suministro en un normal y una emergencia. El de emergencia, a su vez, lo voy a tener alimentado por una fuente de alimentación como puede ser un OPS. Y desde cada conjunto, cada grupo, tableros principales de edificios, por ejemplo, yo voy a llegar con dos alimentadores, de manera tal de tener máxima flexibilidad de suministro. En general voy a trabajar con uno de los dos, pero en caso de que falle ese, pueda conmutar y tener alimentación con el otro.
Circuitos como este u otros similares son válidos también, pero siempre tratando de cumplir esa lógica de la doble alimentación. Hay tres grandes grupos de alimentación. El primero son los que no admiten interrupción, y esto la única forma de lograrlo es a través de una UPS online. El segundo grupo son las cargas que deben conectarse dentro de un plazo máximo de 15 segundos, con energía provista a través de un grupo de electrógeno. Y el tercer grupo son las cargas que comprenden las que pueden conectarse en un plazo mayor a los 15 segundos y que no afectan una función específica. A su vez, tengo que tener, de prever el grupo de electrógeno tenga una autonomía, un suministro de combustible suficiente para abastecer 24 horas de funcionamiento continuo. Y en las UPS deben tener un mínimo de 1 hora y preferentemente 3 horas de autonomía. Finalmente, lo que hablamos la vez pasada también, cómo resolver las descargas atmosféricas y demás, tanto en la parte exterior del edificio como en el interior, asignando adecuadamente los niveles de protección admisibles. Acá ven como en este caso se resolvió a través de una malla superior, ¿no? Y tienen las distintas bajadas conectadas a las estructuras y demás, los derivadores, los descargadores que hay en cada caso, ¿sí? Y todos los descargadores conectados a la barra de equipotencializadora y a las distintas tomas de tierra. Y los distintos descargadores también en función de los distintos frentes de choque que vayan a tener, en función de la corriente del rayo y en función de las sobretensiones que podemos llegar a tener. ¿Ah? Esto es un poco repasando, hay equipos en las azoteas que también tienen que estar protegidos de las descargas a través de esta malla. También lo puedo lograr esto a través de pararrayos, ¿no? Pero en general puede darse el caso que convenga hacer las mallas por los distintos equipos que son de distintas alturas, tamaños y conformaciones. En las azoteas generalmente hay de todo ese tipo de conductos de aire acondicionado, equipos de aire acondicionado, tableros, extractores, una infinidad de aparatajes. Bien. Bueno, fin. Consultas, preguntas, inquietudes, curiosidades, etc. Muy bien. Hola, buenas noches. No quería interrumpir la charla de hospitales. Así que 30 años. Así que bueno. Y todavía tenés cuerda para rato, así que